Hoy, aquí estamos entrevistando a mi papá. ¿Nos podría decir su nombre, año de nacimiento y dónde nació? Mi nombre es Félix González. Nací en Barranca, Santa Clara, Jalisco, México. Ok. ¿Y nos puede decir las razones por qué decidió cruzar a los Estados Unidos? Por las razones que 3 años perdí mi cosecha, no llovía y la planta no produció nada. Ok. Y pues venir a ver si Dios nos daba para vivir. Ok. ¿Y nos puede explicar en detalle su experiencia cruzando la frontera y cómo cruzó y con quién? Y lo que, si tenía comida, si tenía agua o qué es lo que experienció. No, pues comida no carga uno, nomás a Tijuana conseguimos a una persona que nos guiara, un coyote, que les dice uno. Y veníamos 3 con él, nos traía a 3 nomás. Y pasamos a la línea como a las 11 de la noche. Cruzamos, brincamos pues la cerca. Ujú. Y ya veníamos caminando mucho rato y de pronto salió un helicóptero aluzando a la tierra y la corredera de gente que se levantaba de que andaban escondidos. Y entre más corríamos, más gente se levantaba de la tierra, como que estaban acostados todos. Ujú. Y el coyote que nos traía, el guía, nos decía, apártense de la bola, porque el helicóptero iba rodeando así la mayoría de gente. Y nos apartamos a un lado y a nosotros ya no nos siguió el helicóptero porque él seguía la gente que iba amontonada. Y nosotros nos tapamos con ramas y el guía nos echó más ramas arriba de nosotros. Y ahí estuvimos hasta la mañanita que amaneció. Ahí nos quedamos en la orilla de San Isidro. Y no fue el que nos iba a levantar en otro carro, en un carro pues. Y nos quedamos en una alcantarilla todo el día, hasta en la noche y sin tomar agua, ni comer, ni nada. Y ya bien noche, sería como a la 1 de la mañana llegaron por nosotros. Y no hubo problema, ahí en San Clemente no pararon al que nos traían y la hicimos bien, llegamos bien aquí a Malibu, ahí nos dejaron. Ok. Am, ¿Cuántos años o cuánto tiempo después que mi mamá y los 3 niños decidieron también A los cruzar? 5 meses de que 5 meses. me vine. Yo me vine en marzo y, y a ellos los invité para acá, le invité a tu mamá que si quería venir a conocer y no, pues luego. Porque un amigo me dijo que él los pasaba por la línea en su carro. Ujú. Y así fue, él paseaba a su esposa y tenía muchos niños. Y con las actas de los niños, pues todos pasaron. Todos con ellos, con su esposa, pues todos la hicieron bien de Tijuana aquí a Los Ángeles. Para en ese entonces yo ya había conseguido una casita chiquita de un cuartito nomás. Ya vivía yo solo. Y les navegué mucho de primero porque yo no sabía ni cómo subirme al bus, ni cuánto cobraba. Y la primera vez que me subí, yo saqué un puño de coras y se las ponía al manejador así. Y cobraba una cora en ese tiempo, yo no sabía, nunca había subido a un bus aquí.
Y ahí fui aprendiendo. Para ir a la marqueta a comprar comida, pues tampoco sabía cómo pedir carne o agarrar cosas. Llegué a comprar de comida de gato, pensaba que eran atunes. Navegué bastante, pero ¿Y cómo fue que agarró trabajo ya estando aquí? bueno, ya estando aquí, un amigo me dijo, dice, si quieres ganar algo mientras agarras un trabajo, hay trabajo de costura. Y él me dijo en qué fábrica fuera a pedir trabajo de costura y fui y sí me dieron trabajo de costura. Pero nomás trabajé unos meses y ya empecé a buscar en otras cosas y encontré en una fábrica de hacer muebles, donde duré 33 años trabajando ahí, 33 y medio. Okay. Me fue muy bien ahí. Pero todavía hacían costura en el lado que no. Pero eso así agarrábamos como un part-time en la noche. Okay. Y llegando aquí, como usted no sabía inglés, digo, ya me dijo del dinero, pero no navegó en comunicarse con gente que no hablaba español, no tenía problemas o... No, pues problemas. En el trabajo éramos puros latinos. Okay. Ahí nomás hablaban inglés los dueños, pero el que tenían de mayordomo hablaba español. Así que nunca le navegué por eso. Le navegaba uno en las marquetas, nomás, pero en el trabajo, gracias a Dios que no. Nunca le navegué por lo mismo que trabajábamos puro latino. Okay. Gracias, papá. Esa es la historia de mi papá, Félix González. Gracias.